Buenos días, muchas gracias por su participación en esta entrevista en el marco de la investigación doctoral, el pensamiento proyectual como parte del objeto de enseñanza de la práctica proyectual, estrategias para su abordaje en los talleres de proyecto de la carrera de arquitectura en universidades públicas de Argentina. Para iniciar, le voy a pedir por favor que se presente. Hola, buenos días, Leonardo. Mi nombre es Eduardo César Gentile, soy arquitecto, diplomado en la Universidad Nacional de La Plata en 1987. Soy profesor adjunto en esa facultad de Historia de la Arquitectura desde 1996, o sea, ejerzo el cargo adjunto, antes era JTP, hasta la fecha. Desde 2008 soy profesor adjunto del taller número 3 de arquitectura. En realidad primero fue 6, luego del segundo concurso fue 3, taller de arquitectura, junto a Fernando Gandolfi y Ana Ottavianelli. Y a partir de 2011 soy profesor titular de teoría de la arquitectura, teoría 1 y 2, para primer y segundo año, junto con Graciela Silvestri y Ana Ottavianelli. Un detalle, en la Facultad de La Plata los talleres son por equipo, ¿no? Se concursa por equipo, ¿no? Los concursos son por equipo. Por equipo. Como expresa declaración sobre la posible difusión sin fines de lucro de este material, ¿autoriza o no autoriza que esta entrevista esté disponible en una plataforma audiovisual de libre acceso como YouTube, Vimeo o sí? Sí, autorizo. Muy bien, muchas gracias. Para iniciar, vamos a ir con el primer bloque de preguntas y partiendo del encuadre, los objetivos explicitados en los documentos de cátedra y en documentos anexos, y particularizando en lo que es el trabajo en los primeros años del taller, primero, tercero, cuarto, ¿podría usted puntualizar brevemente qué es lo que se propone enseñar en el taller? Bueno, en realidad la propuesta en el año 2007, cuando se llama concurso, fue, digamos, cubrir un espacio dentro del grado, un espacio académico dentro del grado, que existía siempre como una alternativa de posgrado, de especialización, de maestría, que inclusive la cuestión de intervenir sobre patrimonio, digamos, ponía más el acento, digamos, en cuestiones de valoración patrimonial, de historia, de tecnología, etcétera, más que en prácticas concretas de diseño, ¿no? De intervenir en relación al patrimonio, ¿no? O sea, como diría Francisco de Gracia, construir en lo construido, ¿no? Es decir, en el libro digamos, que es de su autoría. Digamos, nosotros con Gandolfi, digamos, hacía ya unos cuantos años, ahora no recuerdo, pero desde, por ejemplo, 2002, 2003, no me acuerdo, 2000, creamos una carrera de especialización dentro de la facultad que más tarde se convirtió en maestría. Pero sentíamos que era importante que un estudiante, digamos, no necesitara hacer un posgrado para poder tener herramientas o criterios o en definitiva, principios para poder intervenir donde hubiera elementos de valor patrimonial, que además los reconociera, ¿no? Que pudiera reconocer los elementos de valor patrimonial, tanto tangibles como intangibles, ¿no? Y que evitara, digamos, los clichés que vinculaban el patrimonio a elementos suntuarios o elementos de alguna manera artísticamente, podríamos decir así, con una altísima carga lingüística, que pudiera entender significados más allá. Entonces, ese propósito nosotros consideramos que era necesario introducirlo en el grado y, digamos, la gente que pasara, porque en el taller vertical uno evidentemente, como pasa en todos los talleres, puede deslizarse de un taller al otro, en ese paso entendíamos que un estudiante que pasaba algunos de los años, tal vez no todos, ¿no? Por el taller vertical, que son en La Plata 6 años, ¿no? Ahora, bueno, serían 6 años más el proyecto final de carrera,
a partir del cambio de plan de estudio que se implementó en 2011, bueno, que en definitiva tuviera la oportunidad de manejar esos principios en algún momento de su carrera. Y como una de las 12 opciones, porque en el concurso se llamó concurso para 12 talleres, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros elaboramos una propuesta que, en definitiva, tiene dos partes, ¿no? Es decir, es una propuesta híbrida en cierta forma, ¿no? Es decir, tiene una mitad del año que es convencional, para decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, es semejante a las propuestas de todos los años, ¿no? Es decir, es un trabajo sin preexistencias, en general siempre tiene que ver con el tema de vivienda. Después, bueno, podemos discutir por qué no se trabaja con preexistencias en el área de vivienda, pero bueno, dejémoslo de lado. O sea, hay una primera parte del año, que en realidad eso fue un acuerdo entre los distintos talleres, que la primera parte del año todos los talleres trabajan en vivienda, es una suerte como está en el ADN aparentemente de los planes digamos, de todas las carreras de arquitectura, ¿no? Que un ejercicio de vivienda que va, digamos, gradando en complejidad programática, complejidad del sitio, complejidad obviamente tecnológica, derivada ¿no? de distintas instancias de apilamiento. Eso de alguna manera lo hacemos como cualquiera de los otros talleres, no hay diferencia en cierta manera, es decir, uno no encuentra los matices, digamos, típicos digamos, que también devienen de los estudiantes en sí mismos, ¿no? De lo que la cátedra le imprima, ¿no? En la segunda parte del año, sí, está, digamos, vinculada a intervenir con distinto grado de complejidad sobre una preexistencia real, concreta, ¿no? Que sea, además, digamos, visualizable, ¿no? Que sea tangible para el estudiante, ¿no? Para las y los estudiantes, ¿no? Les estudiantes. Es decir, en general hemos encontrado preexistencias en el área, en la región, digamos, de La Plata, cosas que se fueran a visitar. Salvo el año pasado, que bueno, que por la circunstancia de la pandemia, también aprovechamos para dar algún ejercicio, por ejemplo, en el Parador Ariston de Mar del Plata, ¿no? Que podían conocer a partir de documentación, de distinto tipo de documentos y etcétera, ¿no? Pero bueno, en general, hasta ahora viene siendo esa instancia. Y una particularidad que apareció ya hace unos años, yo diría a partir del 2013, 2014, ¿no? Si no me equivoco, que modestamente la introduje como inquietud en mi caso, fue que los estudiantes del sexto año, cuando elaboraban un master plan, que era lo normal en la primera parte del año, que es una típica, también otro ADN de las carreras de arquitectura, que la primera parte del sexto año se elabora un master plan que incluya vivienda, pero ya digamos como un tratamiento, digamos, no con el mismo digamos, énfasis que se trabaja en quinto, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en ese master plan, sacarlo de La Plata, porque había un problema que, digamos, normalmente yo veía que todas las cátedras trabajaban en La Plata y su región. Y entonces los estudiantes que eran de fuera de La Plata estaban en desventaja, evidentemente, ¿no? Porque no tenían ese conocimiento, ¿no? Y por otra parte, los docentes, llamémosle que son normalmente de La Plata, o por lo menos han estudiado y viven en La Plata, digamos, bajaban demasiada información ya, podríamos decir así, elaborada por ellos, ¿no? Es decir, reflexión, etc. Entonces pretendíamos, y de hecho eso está dando resultados desde ese momento hasta el presente, pretendíamos que el estudiante fuera justamente un guía, el docente fuera un guía, y que el estudiante trajera el enclave que, digamos, que le pareciera idóneo para trabajar. O sea, normalmente el enclave de donde procedía. Como los trabajos de estos master plan se hacen en equipo, normalmente, digamos, a veces se elegía entre tres, ¿no? O dos o tres, se elegía un lugar, ¿no? Lo cual, bueno, dio resultados muy, muy interesantes. Al principio, obviamente,
un poco desconcertó, pero digamos, la gente tenía un compromiso mucho mayor, ¿no?, con el área de pertenencia. Y bueno, y justamente la preexistencia para trabajar en la segunda parte del sexto año, esto antes de la implementación del PFC, que comenzó en 11, 12, 13, 14, 15, en el 16. En el 2016 comenzó la implementación del PFC, o sea que se partió sexto año en dos. Un primer, digamos, cuatrimestre, primer semestre, que es un sexto año donde se hace el master plan, y un segundo cuatrimestre, no, un segundo cuatrimestre, y un trabajo final de carrera, un proyecto final de carrera, que se puede extender, digamos, un año y medio, 2 años, depende de las circunstancias. Pero bueno, la cuestión es que en ese PFC, digamos, normalmente los estudiantes de manera individual, el PFC es individual, desarrollan una intervención sobre una pieza patrimonial que normalmente ellos eligen de sus lugares de pertenencia. Los que son de La Plata, evidentemente, eligen un caso local o no, o sea, en definitiva pueden no elegir. Inclusive a veces no han elegido de su lugar de pertenencia, sino, por ejemplo, un estudiante de una localidad de la provincia de Buenos Aires eligió unos silos en Puerto Madero. O sea, no necesariamente, no hay, o sea, hay una libertad de elección del objeto de estudio. Lo que sí, en todos los casos, tiene que ser un objeto real que el estudiante pueda de alguna manera relevar. O sea, ponemos el acento justamente en que el objeto a intervenir no sea digamos, un objeto ya demolido, desaparecido, en el cual uno hace una intervención un poco teórica, sino que sea un objeto con el cual se pueda tener una relación efectiva, ¿no?, digamos, de relevamiento, etc. Te pregunto a continuación, según esta propuesta que ustedes han desarrollado, ¿qué es proyectar? Puntualizando más que nada en cómo se entiende la acción que permite llevar adelante el proyecto como resultado, como propuesta final. ¿Cómo entienden ustedes la definición de proyectar, la práctica en sí? Bueno, en definitiva, hay que tener en cuenta una cuestión que, digamos, sobre la cual uno tiene que, digamos, los talleres de arquitectura normalmente se dice son de síntesis, ¿no? De todas las... Eso se verifica solamente en el proyecto final de carrera, ¿no? Podríamos decir así, donde efectivamente el estudiante se tiene que comprometer con los aspectos técnicos, estructurales, constructivos, con la sustentabilidad, con las instalaciones, con las cuestiones legales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno diría, ahí el proyecto alcanza lo que uno llamaría una previsión, ¿no?, para darle una definición un poco así casera, una previsión organizada, sistematizada de lo que se va a realizar a futuro, pero en todos los frentes de alguna manera, ¿no? Es decir, una previsión normalmente tiene que ver cómo va a ser la gestión, cómo va a ser, ¿no?, el mantenimiento. ¿No? El proyecto no es solamente, ¿no?, hacer una documentación gráfica, ¿no? Sino, o sea, justamente nosotros debemos proyectar como prever, ¿no?, o sea, lanzar este objeto al futuro, ¿no?, pero previendo, digamos, todas y cada una, porque, digamos, el edificio no es un ser humano que puede tener su propia vida, ¿no?, y tomar sus propias decisiones, ¿no? O sea, uno cuando dice yo proyecto la vida de mi hijo, en realidad el hijo es una persona que puede tomar decisiones, el edificio no. Entonces uno, como arquitecto, de alguna manera lo quiere lanzar al mundo, a ese proyecto, a ese edificio, lo quiere lanzar al mundo a futuro, previendo todo. Entonces, en esta previsión de todo, ¿no?, digamos, yo diría, se cumple en el PFC, ¿no? Es decir, inclusive muchas veces nosotros en el jurado tenemos gente del área de producción de obras que insisten, por ejemplo, en las instancias de gestión, ¿no? Y uno mira que todos los estudiantes, por ejemplo, ven, bueno, ¿qué factibilidad hay para hacerlo, ¿no? Es decir, ¿no? De pronto si hay áreas que tienen conflictos legales o lo que fuera, son temas que los observan, ¿no? Es decir, no los pasan por alto. Entonces, eso sería, yo llamaría, el sexto año, donde efectivamente el estudiante puede reunir, ¿no?,
una miríada de conocimientos y de prácticas y de saberes y de, ¿no?, etcétera, que fue aquilatando a lo largo de toda la carrera. Ahora, los otros años, para ser honesto y sincero, en realidad es lo que todavía en algunas carreras españolas particularmente, llaman composición arquitectónica, ¿no? Un poco así, utilizando la vieja terminología académica. Porque en definitiva hay aspectos que podríamos decir así, no digo que no entren, pero no están tan observados, ¿no? Es decir, digamos, la aproximación a las estructuras, por ejemplo, esa es una aproximación, digamos, no hay ni siquiera un predimensionado, ¿no? Con lo cual, bueno, a veces uno mira y dice, bueno, estas luces darían alturas, ¿no?, más, digamos, que son incompatibles con el espacio, etc. O sea, esos ajustes todavía no tienen lugar. O sea, se pone más el acento en otras cuestiones. Con lo cual el proyecto se llamaría, es un proyecto en cierta manera manco, ¿no? O sea, yo creo que el proyecto no es algo que desde que uno empieza la carrera haciendo un embarcadero en primer año hasta que termina en sexto, interviniendo en un edificio, ¿no?, de 5.000 metros cuadrados, tiene la misma armazón, el mismo andamiaje. Yo creo que ese andamiaje se va construyendo. O sea, el proyecto en primer año, en realidad, es lanzarse, animarse, ¿no?, a prever algo que no existe, ¿no? Es decir, eso sería para mí o sea, esa cuestión de imaginar algo que no existe, ¿no? Bien. Ni siquiera es una imitación de otra cosa, porque uno podría decir, bueno, esto es la imitación de... No, es algo nuevo, novedoso, ¿no? Inclusive cuando se trabaja sobre patrimonio, normalmente, digamos, lo que hay que hacer siempre en primer año es una adición a algo, ¿no? O un completamiento, o un agregado, o un crecimiento, ¿no? Es decir, con lo cual eso no existe, ¿no? Hay que dialogar, evidentemente, eso es un poco el leitmotiv de la cátedra, hay que dialogar, ¿no?, con esa preexistencia. Ahora, la preexistencia no es complicada, obviamente, puede ser cualquiera, no sé, desde una pequeña estación de tren, ¿no?, intermedia, que uno le va a agregar, ¿no?, ciertos servicios, ciertas cuestiones, ¿no? Y así va aumentando la complejidad, ¿no? Pero siempre, yo diría, la cantidad de elementos que se proyectan, que se lanzan a futuro, van también en un creyendo, ¿no? Es decir, ya evidentemente, en quinto año uno pone el acento en que se piensen más cosas. Y yo creo que el proyecto final de carrera ha venido a resolver efectivamente es cuestión de que siempre se hablaba así, se integra, pero los proyectos del sexto año del pasado no se integraba nada. Es decir, era una fantasía que se integraba. Es decir, eran grandes composiciones, se parecían más a los Gran de Roma de l'École des Beaux-Arts, ¿no? Enormes sábanas, ¿no? Digamos, con proyectos, ¿no?, de una escala, ¿no?, urbana, ¿no?, pero con poco y ningún desarrollo, ¿no?, puntualizado, ¿no? Y eso Eduardo, creo, sí. en el sentido este que estás diciendo de que hay una progresividad a lo largo de la carrera y de la complejización de todos los procesos que llevan a una madurez en el sexto año. Por eso, puntualizando justamente en las primeras entradas a esto y entendiendo que es una parcialidad en el manejo de la práctica en sí. ¿Cómo aborda la cátedra justamente la enseñanza de la práctica proyectual, esto de proyectar? ¿A través de qué actividades? Y en esas actividades, ¿cómo se evalúa no tanto lo que es el contenido en cuanto al abordaje de la disciplina, sino la práctica en sí? Y si hay enfoques teóricos sobre esa práctica que los ayudan a ustedes a desandar esta enseñanza. Bueno, en realidad nosotros trabajamos, siempre, digamos, bueno, un poco podría hacer esa división un poco bipolar que tenemos, ¿no?, de ejercicios con y sin preexistencia, pero me voy al caso de los ejercicios con preexistencia.
digamos, normalmente lo que tenemos que propender es a que el estudiante, digamos, tenga herramientas, ¿no? O sea, que arme una cultura proyectual, ¿no? Propia, ¿no? Digamos, por lo menos que adscriba a cierta cultura proyectual, que no hay una sola, evidentemente, no hay una única cultura proyectual, ¿no? Es decir, entonces, esto, digamos, se induce a partir, obviamente, del estudio de casos, ¿no? Como suele suceder, ¿no? De autores o de intervenciones, ¿no? Es decir, que son observadas, discutidas, ¿no? Lógicamente de acuerdo a la complejidad de cada año, ¿no? Uno le da este material a los estudiantes, a las y les estudiantes, como para hablar en inclusivo, obviamente de manera progresiva, gradual, a partir de clases teóricas, de fichas, ¿no? Etcétera. Y bueno, básicamente se hace una tarea normalmente de reflexionar, o sea, en todo caso, analizar esas obras, dibujarlas, para, de alguna manera, que esos conceptos que se pusieron en una clase general sean, en todo caso, internalizados, ¿no? Esto le, digamos, da como un abanico de alternativas, y entonces, digamos, el estudiante comienza normalmente a operar sobre cómo vincular el caso concreto que tiene con algunas de estas materiales que ha venido trabajando, ¿no? Es decir, esa sería un poco la instancia, porque en definitiva hay como ciertas, podríamos decir así, matrices o yo no lo llamaría tan muy rígido, pero hay ciertas maneras de hacer, ¿no? Que tienen en cierta medida como una cierta lógica, ¿no? Como si uno dijera la planta libre no, o el round plan o el free plan, ¿no? O la grilla o cualquier sistema de organización que uno dice, bueno, trabajemos sobre una grilla, trabajemos sobre, ¿no? Sobre una modulación, trabajemos entonces, justamente decir, bueno, trabajemos sobre, por ejemplo, el soterramiento de elementos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Que invisibilice, ¿no? Ciertas adiciones. O no, trabajemos sobre, ¿no? Crear un entorno, crear otro objeto similar al que existe, ¿no? Pero nuevo, ¿no? Como el caso de Dunkerque de Lacaton y Basal. O sea, distintas, en definitiva. A veces, obviamente, orientamos a qué no queremos. Es decir, por ejemplo, no nos interesa, más allá de la fama que tiene, una intervención, digamos, artística, como la de Herzog y de Merón en la Caixa Forum de Madrid. O sea, esas justamente las cuestionamos porque son, digamos, como una operación salvaje sobre el patrimonio, o sea, que no conserva el patrimonio en todo caso, o sea, lo usa ¿no? como que juega un poco, ¿no? Un poco perversamente, ¿no? Y en esta orientación que ustedes hacen acerca de intervenir, ya sea patrimonio o no, digamos, la producción en sí del proyecto, ¿cuáles son los objetivos o procedimientos que deben reconocerse en la práctica para entender que ese proceso que se está desarrollando en esa acción del estudiante tiene que ver más con una reflexión proyectual que con una aproximación intuitiva, por así decirlo, o de prueba y error? ¿Cuándo estamos ante, o qué cosas observan ustedes para reconocer que en este proceso de enseñanza empiezan a aparecer emergentes que tematizan más una acción proyectual que aproximaciones de otra naturaleza a la resolución de la propuesta? Bueno, ahí también te diría que hay una transición. O sea, en primer año fomentamos, digamos, no una, entre comillas, bajada de línea, aunque no es bajada de línea, es de alguna manera, es decir, en todo caso, a noticiar a la gente. O sea, tratamos de trabajar sobre una aproximación más de tipo intuitivo-sensible, ¿no? Es decir, porque una de las cuestiones
planteamos, que digamos, se ha discutido bastante, ¿no? Me acuerdo en un seminario allá por los años finales de los 80 que organizó Sarkis en la UBA sobre creatividad, ¿no? Hubo muchas ponencias muy interesantes sobre la cuestión, digamos, de cómo el sistema de enseñanza necesita anular todo llamémosle, la sensibilidad predisciplinar que el estudiante tiene, ¿no? ¿Verdad? Es decir, el estudiante, por ejemplo, conoce las paredes y en la facultad dice, acá no hay paredes, ¿no? Por ejemplo. O conoce las ventanas y dice, no, las ventanas, horror, ¿no? Hay que, ¿no? O sea, porque si el docente... Entonces, esa manera, llamémosle, de poner a un estudiante que, digamos, es como si una persona que va a estudiar música, que conoce las canciones, digamos, tonales, le dijeran, no, todo eso, tonalismo nada, hay que ser atonal, hay que ser, ¿no? Dodecafónico, serial, lo que sea. O sea, evidentemente es un impacto violento, agresivo, y el estudiante no entiende por qué tiene que, los techos inclinados no van, esto no va, o sea. Entonces hacemos un trabajo que en general, yo diría, es dejar fluir, ¿no? Dejar fluir. Es decir, después lógicamente se van acomodando las cosas, porque, digamos, hay un fenómeno, yo llamaría casi como de mímesis. Los estudiantes más chicos entran al taller y encuentran maquetas que quedaron de otros años, y entonces dicen, bueno, por acá pasa la arquitectura, ¿no? O sea, evidentemente no pasa por, ¿no?, el chalet. Pero si, digamos, quiero decir, tampoco decimos, bueno, no, acá no se hace esto, no se hace eso, o sea, no es una máquina de prohibir, porque básicamente, digamos, en ese conocimiento predisciplinar, que hay que obviamente problematizar y deconstruir y trabajar, hay muchos elementos de riqueza, ¿no? Es decir, que tienen que ser explorados para construir la personalidad del estudiante, porque si no estamos produciendo un sujeto, ¿no?, a partir del poder, ¿no? Digamos, me pongo un poco Foucaultiano, pero en definitiva es como si uno produjera un sujeto, ¿no?, lo matrizara de acuerdo a un paradigma disciplinar que uno tiene, ¿no?, que lógicamente ese paradigma tiene validez hoy y mañana no, y además tiene validez para nosotros y para los otros no, porque en definitiva... Entonces, digamos, esta cuestión, yo diría, de darles un edificio, o sea, un edificio preexistente, implica también un trabajo de sensibilidad, es decir, ¿no? Es decir, hay aproximaciones gráficas, etcétera, con las cuales dicen, bueno, pero está bien, vos no podés enamorarte de este objeto y dejarlo como está, hay alguna intervención que hacerle. Ahora, ¿cuál le harías? ¿No? Es decir, porque también una de las intervenciones posibles podría ser la relativa mímesis con lo existente, ¿no?, que no es para nada condenable. Ya sabemos perfectamente que hay ejemplos de Monet o de tantos arquitectos, ¿no?, que mimetizan su intervención con la preexistencia. Entonces, digamos, si alguien tiene esa sensibilidad, que dice, no, este edificio es bellísimo, ¿por qué le voy a agregar, ¿no?, un pabellón de cristal? Bueno, es su camino, digo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que fomentamos una relativa apertura, digo relativa porque hay cosas que decimos, bueno, si esto es, al final, avasalla el patrimonio, lo destruye, bueno, no, o sea, no es la idea. O sea, pero bueno, dentro de lo que consideramos que es dialogar con el patrimonio y no aplastarlo, el rango de alternativas es muy amplio. Entonces, de ahí en adelante, las salidas pueden ser muy dispares. O sea, no hay una sola salida, ¿no? Es decir, eso nos, en cierta manera, nos da una verdadera alegría, ¿no? Que no haya... No así en otros temas que en general van un poco yo diría, por andariveles, como el tema de cuando se trabaja sin preexistencias, va por andariveles más, yo llamaría un poco más convencionales, más trillados, ¿no? Eduardo, pasamos a la segunda parte
de la entrevista, abordando otro concepto que resuena siempre en la enseñanza del taller. ¿Qué entienden ustedes, qué se entiende en el marco de estos abordajes que estás comentando por pensamiento proyectual? Bueno, digamos, una de las cuestiones que insisto, ¿no? Es que un estudiante a lo largo digamos, de la práctica, digamos, tiene que ir construyendo lo que Grassi llamaba un oficio, ¿no? Y un poco ahora ha vuelto por sus fueros a plantearse, ¿no? La idea de la arquitectura como una práctica de oficio, ¿no? No es una ciencia, ¿no? No es un arte como si se tratara del arte conceptual. Tiene cierto rasgo de oficio, ¿no? Es decir, de algo que es transmisible, ¿no? Etcétera. Entonces, si no es una ciencia, si no es un arte en un sentido, o sea, sí es un arte, pero es un arte en el sentido que tiene, que es un artificio, lo que uno cree es un artificio, ¿no? Es algo artificial. Ahora, el pensamiento proyectual, justamente, yo entiendo que es a ver, es el resultado y al mismo tiempo el capital para realizar un proyecto. O sea, esto en un momento lo recojo de una pregunta que se formulaba Eduardo Leston, ¿no? Si uno aprende a partir del proyecto o si el proyecto es simplemente la aplicación de un conocimiento, ¿no? Es decir, yo creo que es un sistema que se retroalimenta, ¿no? Es decir, el pensamiento proyectual que yo me animé a llamarlo cultura proyectual, ¿no? Pero bueno, en definitiva es lo mismo, por lo menos lo entiendo de la misma manera. Es un conjunto de habilidades, digamos, de habilidades en potencia, en definitiva, ¿no? O sea, yo sé que soy capaz de hacer, por ejemplo, un proyecto, ¿no? Entrecruzando cosas, o sea, son habilidades en potencia. O sea, yo diría así, ¿no? O sea, entonces eso sería pensamiento, una. El tema de tener una apertura hacia inesperadas fuentes de proyecto, ¿no? Es decir, saber mirar la naturaleza, saber, digamos, mirarla con sensibilidad y tomar elementos de la naturaleza, tomar elementos científicos de la naturaleza, o sea, ver la naturaleza científicamente, ver la cuestión acústica, ver la cuestión óptica, ver la cuestión, ¿cómo se llama?, estructural, o sea, la cuestión de la gravedad, la cuestión del sonido, la cuestión del calor, pero también ver la naturaleza como una suerte de fuente empática, ¿no? Con la cual uno tiene una empatía con eso. Entonces, eso me parece también una relación con el campo filosófico, es decir, un arquitecto evidentemente, ante todo, tiene que el juramento de ética y moral que está en el momento que le entregan el diploma no sea un saludo a la bandera, ¿no? Que evidentemente esté internalizada, digamos, y también al mismo tiempo que no siga clichés, o sea, cuando se habla la verdad de los materiales, la naturaleza de los materiales, que son finalmente cliché, ¿no? Es decir, digo, el pensamiento filosófico justamente implica trabajar ideas, de construirlas, ¿no? Es decir, operar con esas ideas, y eso es fundamental en el pensamiento proyectual, ¿no? Tener también una apertura sensible a otras artes, porque evidentemente, digamos, de otras artes surgen muchas, ¿cómo se dice?, sugestiones, ¿no? Es decir, entonces, pero, digamos, no hacer, como decir, el estudiante tiene que ser culto, tiene que ver la última película, no, o sea, tener, digamos, ser capaz de considerar esas cuestiones que le pueden interesar, sea la danza, sea, ¿no?, la música, etcétera, como algo que puede alimentar el pensamiento proyectual, ¿no? También tener claro que los procesos técnicos, o sea, los procesos de materialización, los procesos de construcción, también alimentan,
¿no?, el sentido proyectual, ¿no? Es decir, alguien que entiende, ¿no?, que el plegado, ¿no?, que el plegado tiene que ver con el plegado también de materiales, que el curvado tiene que ver, ¿no? O sea, que esas cuestiones que tienen que ver con los procesos técnicos también son parte de la imaginación proyectual, ¿no? Es decir, de esta imaginación. Justamente Grassi hablaba, más que de invención, hablaba de imaginación, ¿no? Y menos la palabra creación, porque creación nos acerca a un sentido casi demiúrgico, ¿no? Es decir, con lo cual, a mí en una entrevista, ¿no?, ya muy antigua, del año 79, que el otro día recogí, que le hicieron en la revista 12, justamente Gracia hablaba de la imaginación, ¿no? La imaginación. Yo creo que esa cuestión o sea, el pensamiento no tiene que ser algo, podríamos decir así, ¿no?, empaquetado, consolidado, duro, ¿no? Tiene que ser algo evidentemente fluido, ¿no?, que esté como constantemente, ¿no?, buscando. Eso entiendo que es pensamiento proyectual, Un poco ¿no? lo venís describiendo en esto que estás contando, pero bueno, la secuencia de las preguntas me gustaría completarla y recuperar en todo caso lo que estás comentando. La que sigue justamente es, ¿cuáles podrían ser entonces las claves conceptuales que describen el pensamiento proyectual en sus rasgos o características más reconocibles y que sirvan para reflexionar con los estudiantes acerca justamente de su forma de pensar durante el proyecto? Es decir, ¿qué nociones utilizarían para caracterizarla? El pensamiento proyectual es, y un poco, por ejemplo, yo podría decir lo que estás comentando, de cierta manera es reflexivo, es crítico, ¿no es cierto? ¿Cómo lo podrías denominar en estos caracterizadores que sirvan para trabajar con el estudiante en un ida y vuelta? Bueno, ¿dónde está lo crítico? ¿Dónde está lo reflexivo? Y algunas otras cosas más que te parece que podrían aparecer ahí. Bueno, el pensamiento proyectual básicamente es, primero, digamos, para ser crítico hay que conocer el objeto de crítica que uno quiere trabajar, con lo cual, digamos, básicamente exige un compromiso, ¿no?, de reconocimiento de algo que se quiere criticar, ¿no? Es decir, esa es la primera cuestión. Con lo cual, el pensamiento proyectual, en cierta manera, requiere un trabajo, yo no llamaría erudito, pero sí un trabajo de permanente o sea, de alimentarse permanentemente de información, como si uno se alimentara, o sea, todos los días, ¿no?, se alimenta, ¿no?, digamos, para hacer acciones concretas. En algún momento uno no las hace, pero cuando las quiere hacer tiene que estar alimentado, digo, ¿no? Eso es evidente. Entonces, para mí el pensamiento, o sea, crítico tiene que alimentarse de conocimiento, básicamente. Eso es fundamental. Segundo, cuando uno dice crítico, una de los bases para construirlo es la reflexión, ¿no? Es decir, en todo caso, es poner en crisis el sentido común de esas cosas, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿Y por qué no puede ser así? ¿Por qué no puede ser así? ¿No? Es decir, en ese sentido, para canalizarlo, ese pensamiento crítico, yo efectivamente lo trataría de canalizar, por ejemplo, en cuestiones geométricas, ¿no? Un estudiante sepa, por ejemplo, que a veces hay alternativas geométricas que se nos imponen, ¿no?, a rajatabla, que tienen que ver con la eficiencia productiva, que tienen que ver, ¿no?, con la economía, etcétera, pero que podrían no ser las únicas, ¿no? Es decir, también uno tiene que ser consciente de lo que son las alternativas geométricas mucho más complejas, ¿no? Si son producibles o no son producibles, porque de pronto, o sea, darse cuenta en el pensamiento crítico de la relatividad de los juicios, porque una superficie que en un momento era irrealizable, luego es perfectamente realizable, ¿no? Entonces, digamos, tampoco, o sea, fomentar pensamientos dogmáticos, ¿no?, o congelados, ¿no? O sea, tener esa capacidad, cuando digo de crítica, es de ver también, el conocimiento implica también el devenir, o sea, decir, bueno, lo que, digamos, es un conocimiento que se va ayornando cada día, ¿no? Porque por eso digo, no es un conocimiento que uno adquirió en un momento, ¿no?, y lo tiene ahí cerrado, ¿no?, como
sea, es algo que es un quita y pon constante, ¿no? Entonces me parece que el pensamiento crítico tiende a deconstruir cuestiones geométricas, cuestiones técnicas, ¿no? Cuestiones, por ejemplo, en un momento se decía, no, los entrepisos sin vigas son, ¿no?, carísimos, imposible, todo el mundo trabaja con entrepisos sin vigas. Bueno, eso también es un tema que hay que problematizarlo, ¿no? Es decir, y en ese sentido, romper, para eso el pensamiento crítico implica romper con estructuras dogmáticas, o sea, aceptar esta permanente necesidad de también de estar al día, ¿no? Como yo decía, como lo de la comida, o sea, yo no puedo comer una semana y estar un mes sin comer, no, tengo que ir graduándolo, o sea, entonces a mí también me parece que el conocimiento es algo que se tiene que ir dando en el camino, ¿no? O sea que dos cosas Entonces, que decís recién me sí, parecen como para ponerlas en clara, ¿no? Hay un proceso, hay una procesualidad, porque decís que hay un camino, hay un recorrido, y hay también como una problematización, o sea, el pensamiento proyectual lleva a poder cuestionar, pero en el sentido de poder cuestionar para proponer, exacto, problematizar. claro, claro. Por ejemplo, una de las problematizaciones también es el tema, evidentemente, de la cuestión funcional, como se llamaba. Es decir, cuando uno mira, por ejemplo, los esquemas de Alexander Klein de la vivienda, donde había un lugar para cada cosa y cada cosa tenía su lugar, ¿no? Es decir, bueno, luego hay que problematizarlo, es decir, bueno, en realidad puede haber flexibilidad, puede haber, ¿no? Es decir, no necesariamente donde se circula y donde se duerme, porque de pronto donde se duerme también se trabaja. Y bueno, esas problematizaciones son justamente necesarias que se construyan constantemente, ¿no? Es decir, para justamente no repetir permanentemente estereotipos, ¿no? Este, Y una cosa que mencionaste antes, que puede ser complicada en el contexto que vos lo enunciaste, ¿cómo lo voy a decir yo? Que es, hay como una carga sobre poder encontrar soluciones, las mejores, nuevas, renovadas, o llamarlas de alguna manera creativas, no con el sesgo de crear que mencionaste al principio, sino de poder innovar de alguna manera para mejorar. Eso y también sí, está lo que pasa presente, es que ¿no? también uno tiene que formar a los estudiantes en un ambiente competitivo, es decir, ¿no? Es decir, por eso fomentamos que participen en concursos, fomentamos que, por ejemplo, los de Arquisur, ¿no? Pero fomentamos cualquier concurso que se organiza para estudiantes, participamos junto a ellos en general, pero fomentamos que sí, que compitan, evidentemente, porque en esa especie de adrenalina, ¿no? También esa adrenalina de querer, ¿no?, lograr un éxito, produce, es decir, de alguna manera ese deseo, ¿no?, para decirlo en términos psicoanalíticos, ese deseo, obviamente, produce milagros, ¿no?, normalmente. Y en estos términos te pregunto, entonces, ¿consideran que es posible enseñar a pensar proyectualmente? Sí, digamos, lo que pasa es que yo creo que cuando uno dice, yo enseño a proyectar, enseño a pensar proyectualmente, no tiene que ser una tarea, ¿cómo podríamos decir así? Bueno, ahora vamos al anfiteatro, ¿no? Como l'École de Beaux-Arts, que tenía los anfiteatros de l'École donde se daban las teóricas, y el atelier donde se... O sea, yo creo que uno, y en ese sentido creo que alguien lo ha dicho mucho mejor que fue Richard Sennett, ¿no? Es decir, el artesano. Él dice, bueno, evidentemente el artesano, el que trabaja, piensa cuando hace las cosas, ¿no? O sea, esa idea que Hannah Arendt decía, no, porque está ¿no?, el Homo Faber, ¿no?, el animal que trabaja, que cumple una orden, el hombre que hace una cosa, y está el político, pero el político está como, ¿no?, en una esfera casi, ¿no?, donde no mueve nada. No, está la persona que trabaja y reflexiona. Y yo creo que eso es una cuestión, es decir, que siempre existe. Es decir,
no es una tarea, digo, que debe existir, digo, no es una tarea que uno tenga que hacerla, ¿no? Yo encontré una foto magnífica que está Le Corbusier y su primo Pierre Jeanneret en el estudio en el atelier del estudio de la Rue Sebré, que están con la maqueta toda desarmada del concurso, de la entrada al concurso del Palacio de los Soviets, ¿no? Y es fascinante porque se lo ve a Le Corbusier como un poseído, ¿no? Metiéndose en la maqueta, ¿no? Es decir, y yo digo, ¿cuánto estaría pensando, ¿no? En ese acto intelectual, ¿no? Porque uno piensa así, el pensamiento proyectual que fue cuando él contó ese o cuando lo narró, o surgió de cuando él estaba ahí con la maqueta, por eso digo, la relación con el artesano, que es tan fuerte, ¿no? Es decir, uno piensa mientras hace, ¿no? Es decir, entonces me parece que es un proceso que requiere que el docente acompañe al estudiante y no le dé soluciones, o sea, constantemente, o sea, sino que en definitiva lo lleve a pensar sobre su propio hacer, ¿no? Que reflexione su propio hacer, ¿no? Esto que decís recién, lo último exactamente, tiene que ver con la última serie de consultas que te voy a hacer, esta pequeña idea que acabas de dar, pequeña, gran idea, y te lo planteo como una reflexión breve también, o sea, como pensar en lo que hacemos todo el tiempo en nuestra práctica docente, acerca de, bueno, cómo se lleva adelante para abordar como posibles objetivos de la enseñanza la práctica proyectual. Esto sería retomar algunas de las ideas que ya estuvimos charlando y pensar en el cómo sucede esta implementación, cómo se aborda, por ejemplo, el aspecto de la problematización que organiza la práctica proyectual, cómo ponen en discusión esto en el día a día con los estudiantes. Y bueno, en general, yo no conozco otra manera, por lo menos real y efectiva, ¿no? Claro, que la persona produzca algo, ¿no? Haga algo, que en definitiva, con lo cual se siente convencido que esa es ¿no? la alternativa, que se tome su tiempo, efectivamente a veces hay una impaciencia muy grande, ¿no? En los procesos pedagógicos, que es, digamos, querer enseguida, ¿no? Que ¿no? Parece ¿no? que salgan resultados, ¿no? Y hay como un efecto a veces medio, un poco también a eso nos llevan a veces todo el sistema, todo el armazón institucional, ¿no? Pero, digamos, como decía Le Corbusier, el atelier de la recherche patient, ¿no? Patient, el atelier del taller de la búsqueda paciente, es algo que va a surgir, ¿no? No, es decir, eh, y ahí hay que tener un poco de paciencia, ¿no? Ya te digo, lamentablemente a veces los tiempos, pero digamos, el formato de esquicio a veces suele ser bastante disparador, porque el esquicio vos lo pones a una persona un poco contra las cuerdas, por decirlo de alguna manera, y bueno, boom, lo lanzás a que desarrolle algo, ¿no? Eso suele ser bastante dinamizador, ¿no? Eso, sabiendo que ese esquillo puede ser o no continuado, porque puede volver a cero, ¿no? Es decir, y repensar todo. Eso es una buena estrategia. Siempre y cuando se considere que no es un elemento que es un ancla, como pasaba en la École de Beaux-Arts, que la persona que iba al esquicio después tenía que seguir ¿no? con ese partido, ¿no? En adelante. No, como una especie de, llamémosle, de, a ver, bueno, ¿qué pasa? Como casi de brainstorming, ¿no? Proyectual. Ahora, a mí me parece que si no hay un resultado, ¿no? Un resultado por desajustado que sea, para decirlo de alguna manera, no malo, desajustado en términos ¿no? del terreno, del programa, de la estructura, de las relaciones de las partes, por más desajustado que esté, del carácter del edificio, del impacto urbano, o sea, no se puede discutir nada. Es decir, en vacío
no se pueden hacer así avalorios, ¿no? O sea, tiene que haber un resultado, ¿no? Por desajustado que sea. Entonces, yo creo que en ese sentido, a veces uno, el sistema este de poner contra las cuerdas al estudiante, un poco exprimirlo, ¿no? Para que haga algo, viene bien, porque permite discutir. Y entonces luego tomarse el tiempo para reelaborar esa propuesta y tal vez cambiarla, tal vez, ¿no? Lo que pasa es que el sistema académico estaba muy claro, es decir, había patterns, ¿no? De organización, partidos, ¿no? Entonces la gente cuando iba a un esquicio tenía ya ciertos, ¿no? Esquemas. Posibilidad. Entonces, bueno, era otra cosa, pero ahora vas al esquicio, digamos, desarmado, porque no tenés idea, porque pueden salir las cosas disparadas para cualquier lado y entonces, digamos, entonces digo, creo que el esquicio tiene que ser distinto al esquicio Bossart, que era, bueno, con ese esquicio luego tenés que desarrollar el proyecto. No. Parece que la instancia así como para, digamos, es como cuando abrís el juego, cuando estás jugando al billar, que abrís el juego y desparramás todas las bolas ¿no? Para abrir el juego. O sea, tenés que abrir el juego. Y en el otro sentido, con esto que estás diciendo de que hay que esperar que algo aparezca, digamos, entender los tiempos, ¿cómo se favorece el desarrollo del proceso y la progresividad como parte de ese aprendizaje? ¿Y cómo se lleva a esa procesualidad? Bueno, en general, una de las cosas que estimulan a veces es alguna instancia en equipo, ¿no? Una instancia en equipo, ya te digo, puede ser un trabajo, yo diría como parcial, ¿no? Es decir, por ejemplo, vos das, por ejemplo, no sé, 3 viviendas, un ejercicio de segundo año, ¿no? 3 viviendas en un terreno que está junto a un bucólico paisaje, ¿no? Lacustre, ¿no? Entonces, claro, de pronto te explota la cabeza, porque tenés tantos elementos a juego, ¿no? Elementos paisajísticos, elementos, ¿cómo se llama?, de modos de vida. De pronto, ¿no? Digamos, ¿no? Estás como muy, o sea, el rango de apertura, planteas decir, bueno, vamos a un ejercicio más acotado, primero, ¿no? ¿Cómo relacionarías 3 viviendas, ¿no? En abstracto. Sabés que ese ejercicio después, en definitiva, no lo vas a tener en cuenta. O sea, no es que vas a hacer el... Sí, pero en definitiva son como aproximaciones, porque vos tenés que ir comentando que la gente separadamente sepa, por ejemplo, manejarse frente a un terreno, un paisaje, ¿no? ¿Con qué estrategia te manejás? Es decir, digamos, no vinculada al programa, es decir, yo el otro día miraba, por ejemplo, un proyecto de Campo Baeza, de un hotel en Jalisco, que hizo en 2019, y podría ser cualquier cosa el proyecto, no necesariamente un hotel. Es decir, parecía un poco la casa Malaparte en algún sentido, ¿no? Digo, a ver, de pronto decir, bueno, ¿cómo me pongo frente al paisaje? ¿No? ¿Cómo me pongo frente al sitio, en definitiva, ¿no? Al sitio de emplazamiento, ¿no? Podría ser urbano, ¿no? Eso ya de por sí empezás a hacer como si fueran escaramuzas, ¿no? Sin arrastrar toda la mochila de todos los otros conocimientos, porque si no, se te vuelve, digamos, el manejar toda la vez, digamos, yo creo que hay algunos métodos, yo diría, implícitos en todo esto, ¿no? Que es decir, es bueno, no podemos manejar todos los datos a la vez, ¿no? Entonces, bueno, tratemos de ir como por aproximaciones, ¿no? Es decir, sabiendo que después uno integra todo, pero en el proceso de conocimiento, de formativo, los tenemos que ir separando, evidentemente, ¿no? Ahí da pie para la siguiente, y lo aprovecho, que es, bueno, y entonces, ¿cómo se fomenta luego la integración de esas múltiples variables? Una cosa es el abordaje procesual y otra cosa es, bueno, pero en ese abordaje procesual cada vez tienen que intervenir más cosas.
¿Cómo se orienta a esa integración de las distintas variables que tienden hacia una propuesta final? Bueno, en parte es evidente que hay elementos dentro de llamémosle estrategias que adquieren un peso mayor que otros, ¿no? Yo creo. Es decir, por ejemplo, hay cosas que a veces uno necesariamente tiene que, yo no diría sacrificar, pero en el fondo sí, sacrificar, ¿no? Julien Gadet decía que el proyecto era una sucesión de sacrificios o algo así, que después lo repetía, me acuerdo, Hermete de Lorenzi, muchos, o sea, en el fondo, uno, por ejemplo, cuando, volviendo a Campo Baeza, pienso, no siempre podés en una casa espacializar, como se dice, no espacializar todos los ámbitos, porque la decisión fue hacer como una boom, una cueva, ¿no? Medio ahí incrustada en el terreno, y luego un etéreo pabellón. Entonces, eso te lleva a que, digamos, ¿por qué? Porque fue una decisión respecto al sitio, porque fue una decisión respecto al modo de vida de la gente. Ahora, eso ya, digamos, te implica que algunas cosas quedaron afuera. O sea, porque uno de los problemas que tienen los estudiantes es que quieren tener todo en el proyecto, ¿no? ¿Se entiende? Es decir, es como una fantasía un poco infantil, ¿no? Que el proyecto tenga todo, ¿no? Es decir, y yo digo, bueno, sí, podría ser que el proyecto tenga todo, pero entonces lo tendrías que plantear ya de entrada como un collage, ¿no? A lo James Stirling, donde tenés, ¿no? Todo, o sea, ¿no? Parece que fuera el mundo metido en tu proyecto. Pero digamos, yo creo que eso es otro tipo de síntesis, porque es como la síntesis del coleccionista, ¿no? Del coleccionista que tiene todo, ¿no? Pero bueno, es una síntesis, es una cosa que no sé si es síntesis, pero en definitiva tengo todo. ¿Es válido o no es válido? ¿No? Es decir, digo, hay gente que lo ha hecho válido. Es decir, entonces, bueno, no lo censuremos, ¿no? No lo matemos, ¿no? Yo siempre menciono la famosa frase de Sarmiento, que cuando se exilió en Chile, bárbaros, las ideas no se matan, ¿no? Por más polémico que sea Sarmiento, esa frase tiene su peso. O sea, en definitiva, ¿por qué tenemos que censurar un proyecto que es un collage? ¿No? Ahora, eso parece una búsqueda deliberada que esté todo, que nada quede afuera. En cambio, si yo tengo que empezar a sintetizar en un sentido de decir, bueno, y ahí voy a tener que decir, bueno, me importa tal cosa por sobre tal cosa, ¿no? Es decir, de pronto voy a ser indiferente respecto al entorno urbano porque la obra es un sistema prefabricado y entonces no me permite, ¿no? Dialogar con la materialidad o con, ¿no? Los rasgos de los elementos del entorno. Entonces yo tengo que ser consciente que si trabajo con eso, ¿no? Voy digamos, y no voy a... ¿Hasta dónde? Por ahí puedo tener alguna elasticidad, pero ahí yo creo que el proceso llamémosle, de todas estas cosas sueltas, en un momento uno dice, bueno, esta pesa sobre esta, ¿no? Y en ese Entonces, punto, perdón, sí, te interrumpa, porque justo es el punto siguiente. En ese punto de entender estos caminos que se abren con la toma de decisión, esta prospectividad, ¿cómo se trabaja para hacer la perdón, esta, pro, prospectividad, ¿no? De prospectividad, sí, sí, sí. decisión a futuro y las consecuencias que tiene para el proyecto? Bueno, voy por acá, dejo esto, sumo lo otro, este camino que nosotros conocemos. ¿Cómo se plantea en la discusión con el estudiante para madurar este procedimiento frente a la toma de decisiones del proyecto? Bueno, en realidad respecto a la prospectividad, uno normalmente lo que tiene que inducir es a que un estudiante o un estudiante en términos genéricos
yo digo, logre transformar las intenciones que tiene en una realización arquitectónica, ¿no? Es decir, que no quede en palabras, no en meras intenciones. Sea el proyecto pequeño o grande, ¿no? Es decir, ¿no? Se trate de un kiosco, o un kiosco, un puesto de venta o de lo que sea, de distribución de cosas, es decir, entonces, a mí me parece que el tema es, en todo caso, yo diría repasar, ¿no? Y no dejar afuera cuestiones, ¿no? Es decir, digamos, por eso, volver a poner en crisis, ¿no? Ciertos proyectos y decir, bueno, pero mirá que aquí pasa tal cosa y va a pasar tal cosa. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces las formas, digamos, más depuradas, más, podríamos decir así, formalmente menos barrocas, ¿no? Usando el término barroco en un sentido así muy, muy general, ¿no? Como ¿no? de acumulación, de pluralidad. A veces las formas, la gente busca, ¿no? Al contrario, ¿no? Una síntesis. Y esa síntesis a veces implica traicionar las primeras intenciones, ¿no? Porque para la síntesis yo no tengo que poner esto, no tengo que poner esto. Limpian el proyecto, ¿no? Como se dice, lo podan. Y entonces eso es un tema que hay que hacer ver. Es decir, que en definitiva el proyecto no es un objeto artístico, no, digamos, es un objeto que tiene que tener utilidad, ¿no? Aún si se tratara de un objeto de diseño industrial, tiene que tener una utilidad. Es decir, o sea, en definitiva, entonces no puede ignorar esas cosas. Eso es un tema que me parece que en el proceso es importante. En estas cosas, como te decía, yo privilegio esto sobre esto, ¿no? Bueno, pero de pronto, cuando llega un resultado, o por lo menos a la antesala de un resultado, bueno, ¿qué dejaste afuera, no? O sea, a través de una reflexión, digamos, de poder poner en perspectiva lo que se venía haciendo y poder ir mostrando qué es las consecuencias de esa decisión. Claro, claro. Y Sí, sí. para cerrar, cortito, la última pregunta es, ¿cómo se reflexiona sobre el valor de lo prefiguracional? ¿Qué lugar tienen las representaciones durante esta acción de proyectar? Bueno, esto evidentemente ha cambiado radicalmente en los últimos años, ¿no? Eso no hace falta decirlo, es verdad de perogrullo. Pero yo creo que una cuestión que se ha perdido, no sé si para bien o para mal, es la capacidad que tenía el estudiante a partir de plantas, ¿no? Y algún esquema de corte, pero en general sobre todo de plantas, imaginar todo el edificio. Era casi como un compositor que dibuja, tiene todas las líneas del pentagrama y va poniendo los distintos instrumentos, ¿no? E imagina cómo están sonando todos a la vez. O sea, no tiene que tener una orquesta que le toque, ¿no? Ya sabe que las flautas, ¿no? Tienen tal timbre, ¿no? Digo, yo creo que en la actualidad la renderización masiva, ¿no? Que comienza ya a mediados de la carrera o ya en segundo año con algunos programas, digamos, sencillos, ¿no? Como el SketchUp, tiende a ser una herramienta a favor, pero al mismo tiempo me parece que limita esa capacidad de abstracción que tenía antes el estudiante, ¿no? Es decir, casi los croquis de ideas, no son demasiado, podrían decir, a pesar que uno los favorezca, etcétera, como además, sobre todo en los primeros años, la gente siente cierto pudor porque se da cuenta de sus limitaciones de dibujo. Digamos, se da cuenta que dibuja de una manera, entre comillas, infantil,
comparado, obviamente se da cuenta, pero todavía no logra que de alguna manera, su dibujo esté a la altura de sus aspiraciones. Entonces, en cierta manera, prefieren dibujar durito, ¿no? Dibujan con instrumentos, durito, durito, y eso evidentemente es un lecho de Procusto, ¿no? Es decir, limita mucho, ¿no? Y más adelante adquieren una solvencia enorme en manejar los medios de representación digital, y hasta cierto punto no estoy tan seguro de si pueden comprender el edificio como organismo en términos abstractos, o si lo ven, más vale, como una suerte de escenas casi cinematográficas, ¿no? Es decir, casi como, ¿no? Porque de hecho producen videos. Entonces, de alguna manera tienen esa. Ahora, por otro lado, también me parece que a través de estos medios pueden controlar, digamos, lugares de los edificios que antes eran jamás, no sabe, no contesta, no eran lugares irrelevados. O sea, ahora uno, por ejemplo, cuando se hace una escalera puede ver, bueno, qué pasa debajo, ¿no? O qué pasa con las diferencias de altura, qué pasa con las escalas de ciertos lugares. Porque evidentemente es como más o menos como la tecnología médica que permite explorar el cuerpo humano de una manera novedosa. ¿Y eso se pone en discusión con los estudiantes? ¿Se reflexiona sobre estas cuestiones que vos estás reflexionando por tu trayectoria como docente? ¿Se pone... Y lo que pasa es que es un poco aleatorio. Vos pensás que en una cátedra normalmente tenés una veintena de docentes, ¿no? Y hasta qué punto, digamos, sí es un tema que lo discutís, o sea, lo discutimos. Yo creo que una cuestión fundamental de los talleres de arquitectura es que los profesores a cargo formen a los docentes, no que estén en relación tanto con los alumnos. Ese modelo, llamémosle, que uno lo tiene como tan vinculado, por ejemplo, ¿cómo se llama? A Bucho Valiero, ¿no? Que era un modelo donde el estudiante tenía ahí la ventaja de estar con Valiero. Eso yo creo que en la actual situación de numerosidad se hace complicado, porque efectivamente que se le pase por alto a muchos docentes es inevitable, ¿no? Es decir, porque tampoco vos tenés un protocolo, como se dice ahora, ¿no? De todo lo que hay que decir en los grupos. Sí, sería bueno construirlo, efectivamente, es un tema, es un debe, que es justamente construir, como ese libro, Las 101 cosas que aprendí en la Escuela de Arquitectura, bueno, hacer la propia, ¿no? Tu propia versión, es decir, qué cosas no dejar de decir, qué cosas no dejar de pensar, ¿no? Y eso me parece que sería importante, sí. Lo que pasa es que los talleres, lamentablemente, tienen esta fluctuación, que de pronto un año tenés muchísimos inscriptos y te desbalancea la situación, tenés, digamos, que pasar docentes de un año al otro, es decir, es todo un mundo, ¿viste? Es decir, con lo cual, digamos, a veces estas cosas, si bien uno ya hace años que viene trabajando en esto, pero están más dentro del debe que el haber, para decirlo francamente, ¿no? Muy bien. Bueno, Eduardo, hasta acá. Muchas gracias por tu colaboración y en este momento termina el registro de la entrevista.